que tengo que hacer es realizar el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Y para esto tengo que dibujar primero el peso y después los puntos de apoyo. ¿Se acuerdan eso? Procedemos, ¿ya? Voy a dibujar por acá, o voy a graficar el peso del cuerpo que está direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Esto que acabo de colocar por acá es justamente el peso de este cuerpo, que se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad. Pero acá todavía tenemos dos cuerdas, ¿verdad? Que están sosteniendo pues a esta esfera. En esta cuerda lo que usted puede apreciar es que hay una tensión. Para que aparezca la tensión he realizado un corte imaginario. Mientras que acá lo que se va a producir es otra tensión. Realizo un corte imaginario y debo graficar la tensión direccionado hacia el corte imaginario, que lo voy a llamar con el nombre de T sub 2. Profesor, pero acá ya no es el caso anterior. En este caso estoy viendo que las fuerzas están pues inclinadas, ¿no? ¿Qué hago ahora? Lo que vamos a hacer es proceder a trasladar las fuerzas y formar un polígono cerrado. O sea, en este caso lo primero que voy a coger por acá es la tensión 2 que está inclinado y lo voy a graficar por acá. O sea, esta tensión 2 lo estoy trasladando hacia acá. Una vez trasladando, lo voy a colocar acá y esto sería justamente la tensión T sub 2. A continuación voy a proceder a trasladar el peso, pero el peso está direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Procedo a trasladar y voy a colocar por acá. Aquí estaría entonces el peso del cuerpo direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Estoy colocando entonces el peso direccionado hacia abajo. Ahí está. Hasta ahí he trasladado estas dos fuerzas, pero todavía me falta él, ¿verdad? Esto que está acá lo voy a proceder a trasladar como está, ¿no? Como él está oblicuo, agarro la tensión 1 y lo procedo a trasladar. Una vez trasladando lo voy a colocar por acá. Ahí está. Esto sería entonces la tensión T sub 1. Muy bien. Ya hemos trasladado las fuerzas. Profesor, y ahora debemos colocar los ángulos. ¿Qué angulito es esto, por favor? Es beta, que forma la tensión 2 con la vertical. La tensión 2 con la vertical, que en este caso viene a ser el peso, está formando un ángulo de ¿cuánto? Beta. Por acá la tensión 1 y la vertical. Tensión 1 y la vertical, pero esta vertical es el peso, ¿verdad? La tensión 1 y la vertical están formando el ángulo que viene a ser ¿cuánto? Alfa. Entonces, acá usted, si desea, puede llamar un ángulo teta. Pero ¿qué es lo que se va a cumplir aquí? Se cumple la ley de Lamy, que dice pues que el peso, ahí está, es al seno de su ángulo opuesto, que viene a ser teta. Seno entonces de teta. Esto es igual a la tensión 2 dividido con el seno del ángulo opuesto, que viene a ser ¿quién? Alfa. Y esto es igual a la tensión T sub 1 dividido con el seno de su ángulo opuesto, que viene a ser ¿quién? Beta. Ahí está. Esto es lo que se va a cumplir justamente en el polígono cerrado que hemos encontrado. ¿Estamos de acuerdo? A continuación veamos un ejemplo. Determine la tensión en las cuerdas para el equilibrio de este sistema. Yo te pregunto, este semáforo dice que vale 12 kilogramos. Tú sabes bien que el peso del semáforo se va a colocar o se va a graficar direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Procedo a graficar el peso del semáforo de esta forma, ¿verdad? Muy bien, aquí está el peso. Pero el peso se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad. Pero resulta que la masa vale 12 kilogramos y la aceleración de la gravedad vale 10. Entonces quiere decir que su peso sería 120 newton.
¿correcto? Profesor, pero acá hay dos cuerdas. Entonces, cada cuerda va a producir una tensión. En esta cuerda se va a producir una tensión que va a estar direccionado hacia el punto de corte, que lo voy a llamar con el nombre de tensión número 1. Acá hay una segunda cuerda. Hago un corte imaginario y la tensión estaría apuntando justamente hacia el corte imaginario. Mira, ve, qué bonito el ángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Acá tenemos una especie de Z. Quiere decir que este ángulo también va a ser ¿cuánto? 37 grados. ¿Correcto? Excelente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo tres fuerzas que están oblicuas. Voy a proceder a trasladar y formar un polígono cerrado. Pero empiezo con el inclinado, ¿verdad? ¿Quién es el que está inclinado en este caso? La tensión 2. Agarro la tensión 2 y procedo a trasladar y lo colocamos por acá, en este espacio, ¿te parece? Aquí está entonces la tensión 2 direccionado hacia arriba. A continuación vamos a trasladar el peso, pero el peso está direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Aquí estoy trasladando entonces el peso direccionado hacia abajo. ¿Pero cuánto vale el peso? Vale 120 newton. Todavía acá tengo una tensión 1 que me falta, ¿no? Pero está direccionado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Procedo a trasladar la tensión 1 direccionado hacia la izquierda. Ahí está. Estoy colocando por acá, ¿verdad? Muy bien. Te voy a preguntar ahora. Aquí está la tensión 1. Dime, ¿cuánto vale este angulito, por favor, que hace la tensión 2 con la horizontal? ¿Sería sí o no este mismo ángulo de acá? ¿Es verdad? Excelente. Sería un ángulo de ¿cuánto? 37 grados. Uy, pero esto de acá, esta figurita es conocido, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la relación de sus catetos? Sí, pues. Como acá es 37 grados, el acá tiene que ser 3 veces por algo. Pero ¿cuánto es ese algo? Para que me salga 120, ¿sí o no? Esto tiene que ser 40. 3 por 40 sería 120. Pero este cateto tiene que ser 4 veces. Y esto que es la hipotenusa tiene que ser 5 veces. Pero 5 veces ¿qué? Y 4 veces ¿qué? Esto se tiene que repetir, ¿verdad? 40 y acá sería 40. Te pregunto entonces, ¿cuánto sería la tensión 1 que nos están pidiendo calcular? La multiplicación sería 160 newton, mientras que la tensión 2 sería igual, 5 por 40 sería ¿cuánto? 200 newton. Muy bien. A continuación, lo que vamos a ver acá es el segundo ejemplo. En este caso, lo que me están pidiendo calcular, dice acá, determine T para el equilibrio del bloque de 80 newton de peso. Aquí está entonces la tensión T que nos están pidiendo calcular. Pero resulta que acá ya nos dan el peso de este bloque. Vale 80 newton. Lo que tengo que hacer acá a continuación es graficar el peso. Pero el peso se grafica direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aquí está el peso del cuerpo, que nos dice que vale ¿cuánto? 80 newton. Ya dibujé el peso. ¿Cuántas cuerdas tenemos acá? Tenemos 2 cuerdas. Hago corte imaginario y aquí aparece la tensión que nos están pidiendo calcular. Como acá es otra cuerda, le voy a llamar tensión número 2. A mí lo que me piden es calcular esta tensión, ¿verdad? Profesor, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Tú te acuerdas lo que habíamos visto anterior cuando teníamos un sistema así? Muy bien. Si nos vamos al caso inicial que nosotros habíamos visto, necesitábamos conocer estos dos ángulos. Una vez conocido estos dos ángulos, nosotros podemos formar esta figurita cerrada, ¿verdad? Entonces, fíjate acá, por favor. Tenemos un caso similar acá. ¿Usted rápidamente me puede decir, por favor, cuánto vale este ángulo? Sí, ¿verdad? Este angulito sería ¿cuánto? 37 grados.
Excelente. De la misma manera, ¿me puede decir, por favor, cuánto vale este angulito de acá? Naturalmente vale 53 grados. Excelente. Lo que voy a hacer es, a continuación, a proceder a trasladar las fuerzas. Pero debo empezar con uno que está inclinado, que en este caso viene a ser la tensión, ¿verdad? Esta tensión T lo voy a trasladar y lo voy a colocar por acá. ¿Sí o no? Esto sería T. Muy bien. El segundo que voy a trasladar es el peso. Lo voy a agarrar lo que está aquí y voy a proceder a trasladar. Y lo vamos a dibujar por acá, ¿te parece? Aquí estaría entonces el peso de este bloque. Pero ¿cuánto vale este peso, por favor? Vale 80 newton. Pero todavía me falta una más, que viene a ser T2, y está direccionado hacia arriba, ¿no? En forma oblicua. Entonces, esto mismo voy a agarrar por acá y lo voy a proceder a trasladar, como está, ¿no es cierto? Y traslado y coloco por acá, ¿ve? Entonces, aquí estaría entonces esta tensión, que vale ¿cuánto? Por favor, vale T sub 2. Dime, por favor, ¿cuánto vale este angulito de acá? Si te fijas bien, este ángulo también vale ¿cuánto? 37 grados, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué ángulo forma la tensión 2 con el peso? Si tú te das cuenta, la tensión 2 con la vertical forma 53 grados, ¿verdad? Acá sería la tensión 2 con la vertical. ¿Qué ángulo está formando, por favor? Tensión 2 con la vertical forma 53 grados. Tensión 2 con la vertical tiene que formar el mismo ángulo, que es 53 grados. Uy, qué bonito. Este ángulo con este ángulo, la suma es ¿cuánto? 90 grados. Quiere decir que esto de acá tiene que ser 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. Pero me piden T. ¿Tú te acuerdas de esta relación, este triangulito? Sí, ¿verdad? Donde apunta el 90 grados se le llama hipotenusa. Muy bien. Si esto es la hipotenusa era 5 por algo. El que apunta al 53 grados tiene que ser igual a 4 por algo. Pero 5 por algo, ¿cuánto me da 80? ¿Sí o no? 5 multiplicado por 16 me da 80. Este se tiene que repetir. Quiere decir que acá tiene que ser 4 por 16. ¿Cuánto sería la tensión, por favor, que nos están pidiendo? Sería 4 por 16. Pero 4 por 16 es conocido y vale ¿cuánto? 64 newton. ¿Correcto? Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Determina la reacción de la superficie lisa sobre la esfera de 100 newton de peso. Mira, ya me dan el peso, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer acá es graficar el peso. Pero usted sabe bien que el peso está direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Aquí hemos dibujado, entonces, el peso de la esfera, que vale 100 newton. Procedemos a ubicar los puntos de contacto. Acá tenemos un punto de contacto y acá también tenemos otro punto de contacto. Como la superficie es liso, aquí va a aparecer una fuerza llamada reacción normal. ¿Se acuerdan ustedes? Pero esa reacción normal tiene que hincar pues hacia el centro justamente de la esfera. Entonces empiezo a dibujar. Aquí está lo que usted llama con el nombre de reacción normal. ¿Correcto? Que está hincando pues a la esfera hacia su centro. Profesor, pero todavía acá tengo otro punto de contacto. En este contacto hay una cuerda. Hago un corte imaginario y acá aparece lo que usted conoce con el nombre de ¿qué? De tensión. Vuelvo a insistir. Punto de contacto y punto en contacto. Solamente hay dos puntos en contacto de la esfera que la van a mantener estable. ¿Qué tengo que hacer, profesor? Antes, yo te pregunto, ¿tú te acuerdas qué ángulo forma la reacción normal con el peso? Si usted recuerda bien, la reacción normal con el peso forma el mismo ángulo del plano que
inclinado. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. ¿Cuánto vale el ángulo, por favor? 37 grados. Profesor, pero tengo en total 3 fuerzas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trasladar y formar un polígono cerrado. Procedo a trasladar. Aquí está lo que usted llama con el nombre de reacción. Esto lo estoy colocando acá. Muy bien. Aquí está el R. Ahora voy a proceder a trasladar el peso. Pero el peso está direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Aquí colocamos entonces el peso de la esfera, que vale ¿cuánto, por favor? 100 newton. Muy bien, pero todavía nos falta una fuerza más, ¿verdad? Que en este caso viene a ser la tensión. Pero la tensión está direccionada ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces voy a colocar aquí la tensión en el cable. Aquí estaría entonces la tensión. Jóvenes, te voy a preguntar, ¿qué ángulo forma la reacción con el peso? 37 grados. La reacción con el peso está formando un ángulo de ¿cuánto? 37 grados. Dime, ¿esta figurita es conocida o no es conocida? Sí es conocida, ¿verdad? La relación de sus catetos en la acá sería igual a 3 por algo, en la acá sería 5 y en la acá sería 4 por algo. Pero para que me dé 100, tiene que ser 4 por ¿cuánto? Por 25. Si tú multiplicas él por él, me sale ¿cuánto? O sea que ese algo vale ¿cuánto? 25. Quiere decir que la tensión vale ¿cuánto, por favor? Sería multiplicando él con él, ¿cuánto me sale? 75. ¿Correcto? Excelente. Sigamos acá, por favor. En este ejemplo me dicen, determina la masa de la esfera para el equilibrio de la polea de 2 kilogramos. Oye, la polea tiene masa y vale 2 kilogramos. Pero acá me piden calcular cuánto vale la masa de la esfera. Para yo calcular la masa de la esfera, necesito saber cuánto vale esta tensión. Pero la pregunta es, ¿dónde lo calculo esta tensión? Esta tensión está conectado por acá, ¿ve? Ah, ya, profesor, ya sé lo que va a hacer usted. Como yo necesito saber esta tensión, le voy a llamar T. Como acá es la misma cuerda, será la misma tensión. Y como acá es la misma cuerda, acá también será la misma tensión. Profesor, pero esta polea tiene masa y vale 2 kilogramos. Esto significa que el peso de esta poleita, como su masa es 2, que es la masa, multiplicado por la aceleración de la gravedad, me sale ¿cuánto? Pero todavía este bloquecito tiene un peso, ¿verdad? ¿Cuánto vale el peso de este bloque? Sería 140 newton. Yo te pregunto acá, jóvenes, dice que el sistema está en equilibrio. ¿Qué se tiene que cumplir aquí? Que las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Pero ¿quién va hacia arriba? ¿Quiénes sostienen a este sistema? Los que están sosteniendo este sistema es esta tensión y esta tensión. O sea, sería T más T, sería 2 veces T. Es igual al 20, que va hacia abajo, más este 140 que va hacia abajo. Pregunto, ¿cuánto es la suma acá? 160. Le saco la mitad de 160, la tensión me quedaría ¿cuánto? 80 newton. Profesor, ya usted calculó la tensión y esa tensión hemos calculado que vale 80. Ahora sí puedo calcular cuánto vale la masa de esta esfera, ¿correcto? Yo te pregunto, lo primero que tengo que colocar acá es el peso de la esfera, pero en realidad yo no sé cuánto vale el peso de la esfera y lo voy a colocar como mg. Profesor, pero esta esfera tiene 2 puntos de apoyo, acá y acá. En este punto de apoyo aparece lo que usted conoce con el nombre de tensión. Hago el corte imaginario y aquí está la tensión, ¿ve? Profesor, pero todavía le falta este punto de apoyo. Muy bien, aquí va a haber una fuerza que va a hincar a la esfera.
pero hinca la esfera apuntando ¿hacia dónde? Hacia el centro de la esfera. Le llamamos con el nombre de fuerza de reacción. Recuerda tú que cuando las superficies son lisas, la reacción va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia el centro de la esfera. Ahora, yo te voy a preguntar aquí. Esta reacción normal con el peso, ¿sí o no forma el mismo ángulo del plano inclinado? O sea, ¿cuánto vale este angulito, por favor? ¿Sería cuánto? 53 grados. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo en total en esta esfera 1, 2, 3 fuerzas. Debo formar una figurita cerrada, ¿verdad? Un polígono de fuerza cerrado. Este R lo voy a trasladar para acá, ¿ve? Aquí tenemos el R. Pero dirigido hacia abajo está justamente, ¿quién? El peso. Este peso lo voy a colocar por acá, ¿ve? Aquí está entonces el peso de la esfera que viene a ser mg. Profesor, RMG, me falta todavía este T. Pero este T está direccionado ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y por acá lo voy a colocar, ¿ve? El T direccionado hacia la derecha. Oye, pero este T, ¿lo hemos calculado o no? ¿Cuánto vale este T, por favor? 80 newton. Acá lo voy a colocar 80 newton. Yo te voy a preguntar, ¿qué ángulo forma el R con el peso, por favor? Muy bien. ¿Sí o no? El R con el peso está formando ¿cuánto? Y acá lo voy a colocar. Dime, ¿esta figurita es conocido o no es conocido? Sí es conocido, ¿no? La relación de sus catetos es de 4 y él vale ¿cuánto? 3. Entonces, esto me tiene que dar 3 multiplicado por algo. Y esto tiene que ser igual a 4 multiplicado por algo. Yo te pregunto, ¿4 por cuánto me da 80? Muy bien, 20, ¿verdad? 4 por 20 me da 80. Y eso se tiene que repetir, pues. Entonces acá sería 3 por 20. O sea, quiere decir, profesor, que mg me tiene que dar como resultado 3 por 20. Correcto, 3 por 20. Pero resulta que la aceleración de la gravedad vale 10. Muy bien, entonces este 10 con este 10 se va. ¿Cuánto sería la masa, por favor? Sería él por él, me saldría entonces 6 kilogramos. Excelente. Veamos a continuación el siguiente problema por acá. Dice, determine la tensión que soporta la cuerda para el equilibrio de la esfera lisa de cuántos newton de peso, dice, 160. Oye, lo primero que tengo que dibujar acá es el peso de la esfera. ¿Sí o no? Esto sería el peso de la esfera. Direccionado siempre hacia abajo, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale ese peso? Dice 160 newton de peso. ¿Cuántos puntos de apoyo tiene esa esferita, por favor? Tiene 1 y tiene 2. Profesor, ya sea, acá hay una cuerda. Hago un corte imaginario y la tensión apunta hacia el corte imaginario. Aquí entonces está lo que tú llamas con el nombre de tensión. Profesor, pero acá hay otro punto de apoyo. En este otro punto de apoyo tiene que aparecer una fuerza que hinca la esfera. Pero esta fuerza que hinca la esfera le vamos a conocer con el nombre de fuerza de reacción. ¿Correcto? Excelente. Profesor, aquí tenemos entonces 1, 2, 3 fuerzas. ¿Qué tengo que hacer? Debo trasladar. Primero vamos a trasladar un oblicuo, que en este caso viene a ser la tensión. Agarro esta tensión y lo traslado por acá, ¿ve? Acá lo voy a colocar. ¿Te parece? Muy bien. Aquí he trasladado entonces la tensión. Como segundo punto, debo trasladar el peso. Pero el peso está direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Muy bien. Aquí está el peso. Pero resulta que el peso vale ¿cuánto? 160 newton. Todavía me falta una fuerza más. R. Profesor, pero el R está hacia arriba, pero oblicuo.
este R como está, lo tengo que mover, ¿ves? Y lo muevo para acá. Entonces, aquí está mi R. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale este angulito de acá, por favor? Si tú te das cuenta, ¿vale cuánto? 53 grados. La tensión con la vertical. Yo te pregunto, oye, si esto vale 53 grados, ¿cuánto vale este angulito, por favor? Sería, sí o no, 37 grados. Que la suma tiene que ser 90, ¿verdad? Entonces te pregunto, este angulito de acá con este angulito de acá, ¿cómo son? ¿Eh? Son iguales. ¿Es verdad? Uy, qué bonito, ¿no? 53 más este ángulo me sale 90 o no. Excelente. Nuevamente tenemos una figura ya conocida, ¿verdad? Sí o no, la relación sería que esto es la hipotenusa, cateto, cateto. Pero se conoce. Como él es 37 grados, el de acá sería 3 por algo, el de acá sería 4 por algo, y el de acá sería 5 por algo. Mi pregunta es, 160 es 5 por cuánto, ¿eh? Lo podríamos hacer así, ¿verdad? 160 dividido con 5, y esto me va a salir ¿cuánto? 32. O sea, 5 por 32 me da ¿cuánto? 160. Entonces el de acá debe ser 3 por 32 y el de acá es 4 por 32. ¿Pero qué me piden? La tensión. Entonces quiere decir que la tensión me sale ¿cuánto? 3 por 32. ¿Y cuánto es la multiplicación de esto, por favor? Si multiplico él por él sería 6, él por él 9. Entonces la tensión de fuerza. ¿Cuántas veces de repente hemos abierto pues una puerta, pero para poder abrir la puerta hemos ejercido una fuerza, ¿verdad? Ahora, pero cuando usted ejerce una fuerza, lo que generas es un efecto de giro. Pero la pregunta es, ¿se puede determinar ese efecto de giro? Vamos a ver a continuación. Miren, veamos por acá un cuerpo. Este cuerpo hemos atravesado una varilla de esta forma. Y por acá lo que le vamos a hacer es aplicar una determinada fuerza. Ahora, este punto donde está atravesado la varilla le vamos a conocer con el nombre de punto de giro. En algunos casos le podemos llamar también centro de giro, ¿no? Ahora bien, esta línea por donde pasa la fuerza le vamos a llamar línea de acción de la fuerza. ¿Correcto? Profesor, pero el problema que yo quiero saber acá es cómo calcular el efecto de giro, ¿no? Para determinar el efecto de giro producido por esta fuerza, a partir del punto de giro debo trazar un radio vector. Ahora, profesor, pero el radio vector ¿hacia dónde debo colocar, no? Ese radio vector vas a colocar desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Profesor, pero ¿puedo colocar en cualquier lugar? Correcto, puedes colocar en cualquier lugar. Por ejemplo, acá, ve. Aquí estoy colocando este radio de giro, ¿correcto? Hacia la línea de acción de la fuerza. Este es mi radio de giro. Oye, pero ¿sabes qué? Este radio de giro con la fuerza están formando un determinado ángulo que le he colocado con el nombre de teta. Pero usted sabe muy bien que ese ángulo y este ángulo, ¿cómo son? ¿Ah? Iguales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a calcular el efecto de giro producido por esta fuerza? El efecto de giro lo vamos a colocar o calcular mediante el momento de fuerza, que se determina como esa fuerza multiplicado por el radio, multiplicado todavía por el seno del ángulo teta, formado por esa fuerza y el radio de giro. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Profesor, pero ¿y usted por qué colocó acá, justamente ahí, el radio de giro? Porque si bien es cierto, profesor, esta es la línea de acción de la fuerza, y usted me dijo en antes, que yo recuerdo, que usted podía colocar el radio de giro a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza, ¿correcto? Profesor, ¿y si yo le coloco el radio de giro por acá, será válido?
Sí es válido, pero ya no sería el mismo radio de giro, sino sería otro radio de giro, que le voy a poner como R' y este ángulo le pongo con el nombre de alfa. Entonces, el mismo momento de fuerza se va a calcular como esa fuerza multiplicado por este radio prima, pero multiplicado por el seno de ¿cuánto? Seno de teta. ¿Correcto ahí? Veamos un ejemplo aquí. Por ejemplo, determine la magnitud del momento de fuerza respecto al punto A, o sea, producido por esta fuerza de acá. Profesor, pero me piden respecto al punto A. Me está diciendo entonces que el punto A, ¿qué cosa es? El punto A va a ser el punto llamado punto de ¿qué? De giro. Aquí está la fuerza. A partir del punto de giro debo trazar un radio al punto de aplicación de la fuerza. Aquí está, ¿ve? Y ese radio ya lo conocemos, ¿no es cierto? Qué bonito, ¿no? 5. Pero este radio con esta fuerza, ¿qué ángulo están formando? 37 grados. Entonces voy a colocar aquí el momento de la fuerza. Se calcula como ¿quién? Como esta fuerza, que vale 60, multiplicado por su radio, que en este caso viene a ser el radio de giro, multiplicado por el seno de ¿cuánto? 37 grados. Ahora voy a reemplazar sus datos, ¿sí? ¿Te parece? Momento de fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza, por favor? ¿Cuánto vale el radio, por favor? 5. ¿Cuánto vale el seno de este ángulo? Eso ya lo conocemos, ¿verdad? El seno de ese ángulo vale ¿cuánto? 3/5. Te pregunto, ¿se va? Se va, ¿verdad? El por el, ¿cuánto es? Multiplicando, ¿sería cuánto? Multiplico sería entonces 180. ¿Y cuál es la unidad del momento de fuerza? Es el newton multiplicado con el metro. Ahora, profesor, o sea, ¿quiere decir que así voy a calcular el momento de fuerza? Sí, pues, sencillo, ¿verdad? Fuerza, radio y el seno del ángulo que forma. Profesor, ¿y habrá otra forma más práctica de calcular ese momento? Sí, pues. Veamos aquí nuevamente. Fíjate, por favor, acá, que este es el punto de giro, ¿verdad? Ahora, la otra forma de calcular, la forma tradicional, podríamos decir, es que a partir del punto de giro, lo que yo trace por acá es un radio que forme 90 grados. Pero cuando esto de acá forma 90 grados, ¿ve? A esta distancia la vamos a conocer con el nombre de brazo palanca. Entonces, quiere decir que el momento producido por esta fuerza también se calcula como la fuerza, pero multiplicado por el brazo palanca. ¿Se entiende esa parte? Entonces, así voy a calcular el momento de fuerza. Mira por acá, por favor, ¿ya? Puedes calcular entonces como la fuerza por el brazo palanca. Pero para yo llamar brazo palanca, la fuerza y el brazo palanca, ¿qué ángulo tiene que formar? 90 grados, ¿correcto? Fíjate ahí, por favor. La fuerza y el brazo palanca forman ¿cuánto? 90 grados. A ver, vamos a ver un ejemplo de aplicación respecto a esto. Mire por acá, por favor. Dice, determine la magnitud del momento de fuerza respecto al punto A. Profesor, aquí está el punto A, ¿correcto? Entonces, al punto A le vamos a llamar punto, ¿pero de qué? Punto de giro. Profesor, pero delante me dijo usted que a partir del punto de giro yo tenía que trazar el radio. Oye, pero si tú trazas el radio, forma ángulo con la fuerza, ¿ve? Y peor aún, no conozco este radio. Profesor, ¿y la otra forma? La otra forma es de calcular como la fuerza producto de su brazo palanca. Pero ¿cuál sería el brazo palanca? Para esto lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Tú te acuerdas cómo se le llamaba a esta línea que contiene la fuerza?
A esta línea le llamamos línea de acción, ¿se acuerdan ustedes? Ahora, a partir del punto de giro, voy a trazar una distancia, ¿ve? De esta forma, que forme 90 grados. Uy, acá formó 90, ¿ve? ¿Cómo se le llama cuando forma 90 grados? ¿Te acuerdas? A la distancia que forma cuando es 90 grados, se le llama, ¿cómo se le llamaba? Brazo, pero ¿brazo qué? Palanca. Muy bien. Pero yo te pregunto, ¿cuánto vale este brazo palanca, por favor? ¿Sí o no vale cuánto? Vale 4. Él y él son iguales, por lo tanto esto también vale cuánto. Ahora sí te voy a preguntar, ¿cómo voy a calcular el momento? Se va a calcular como la fuerza por su brazo palanca. Bonito, ¿no? ¿Cuánto vale esta fuerza, por favor? Vale 20. ¿Y cuánto vale su brazo palanca, por favor? Vale 4. Si tú multiplicas, ¿cuánto sería? El momento entonces de esta fuerza va a ser igual, multiplicando sería 80 newton por 80 newton metro. Veamos algunas consideraciones al respecto. Mira acá, por favor. Consideraciones. Podemos apreciar una varilla sometido pues a fuerzas. Mira la cantidad de fuerzas que están sometiendo a esta varilla, ¿ve? ¿Qué ocurre si yo considero este puntito como punto de giro? Punto de giro. ¿Te parece? Esto es mi punto de giro. ¿Sí o no? Esta fuerza estaría jalando pues hacia abajo, de esta forma, ¿ve? Observa, aquí está mi varilla y esta fuerza está aplicándose hacia abajo. Y yo te voy a preguntar acá, ¿qué tipo de giro produce esta fuerza? ¿Sí o no? Está produciendo un efecto de giro en sentido, acá lo vamos a poner, giro horario, ¿correcto? Para nuestro caso lo vamos a considerar que el giro horario es ¿qué cosa? Negativo. Pero la pregunta es, ¿qué efecto de giro va a producir él? Si nuevamente volvemos a agarrar la varilla y aplicamos una fuerza hacia arriba, ¿qué tipo de efecto de giro produce? Va a generar un efecto de giro llamado giro antihorario, ¿correcto? Giro antihorario. Pero el giro antihorario lo vamos a llamar, para nuestro caso, ¿qué? Positivo. Ahora, profesor, ¿y esta tercera fuerza está produciendo giro? Vamos a averiguarlo. Esta fuerza está pasando por el punto de ¿qué? De giro. Yo te pregunto, si tú consideras, por ejemplo, de esta forma, un cuerpo, acá, agarramos un cuerpo de esta forma, y acá le aplico una fuerza hacia arriba, voy a producir un efecto de giro en sentido antihorario. Pero si a este cuerpo le aplico una fuerza hacia abajo, generaré pues un giro horario. Pero ¿qué sucede si la fuerza está direccionada al punto de giro? La pregunta es, ¿generará efecto de giro? Nuevamente le aplico una fuerza direccionada al punto de giro, ¿ve? ¿Generará efecto de giro? No, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta fuerza, como está direccionada al punto de giro, no va a producir efecto de giro. Ahora, profesor, entonces, ¿cómo voy a calcular el momento de fuerza de él? Sería positivo y el momento de fuerza de él sería, ¿qué cosa? Negativo. Porque se trata de un giro, ¿qué cosa? Horario. Sin embargo, la tercera fuerza, o sea, la fuerza por acá, mire, F sub 3, como pasa por el punto de giro, este no produce, pero no produce ¿qué? Efecto de giro. ¿Qué significa que no produzca efecto de giro? Significa que el momento producido por la tercera fuerza, que viene a ser él, va a ser igual, justamente igual a ¿cuánto? Así. A ver.
ver, veamos por acá un ejemplo. Mira lo que dice este ejemplo, ve. Determina el momento resultante respecto al punto A. ¿Dónde está el punto A? Acá, ¿verdad? Entonces, al punto A le vamos a llamar punto de ¿qué? De giro. Yo te voy a preguntar acá. ¿Qué efecto de giro produce la fuerza F1? Oye, F1, mira la varilla, por favor, ¿eh? Está empujando hacia allá, pues. Y al empujar hacia allá, va a generar un efecto de giro, pero ¿en qué sentido, por favor? ¿En qué sentido? En sentido antihorario. ¿Correcto? Entonces, él genera un momento de fuerza en sentido antihorario, pero hemos dicho que cuando es antihorario es positivo, ¿verdad? Pero ¿cómo generará él el momento? ¿Direccionado hacia dónde? Hacia abajo. Pero ese hacia abajo genera un efecto de giro en sentido ¿qué? Horario. Oye, ¿y esa fuerza genera momento de fuerza? No, ¿verdad? ¿Y por qué no genera momento de fuerza? Porque está direccionado hacia el punto de ¿qué? De giro. O sea, profesor, ¿me está diciendo que solamente estos dos producen efecto de giro? Sí, pues. Pero ¿cómo calculo el momento resultante respecto al punto A? Vas a colocar así. El momento resultante sería el momento de uno más el momento de la segunda fuerza más el momento de la tercera ¿qué? Fuerza. Ahora, voy a proceder a calcular el momento de la primera fuerza. Acá está la primera fuerza, que vale 60, ¿no es cierto? Pero tiene 90 grados acá. Entonces, la forma era calcular como fuerza por el radio o como fuerza por su brazo palanca, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, esta línea donde está la fuerza, ¿te acuerdas cómo se le llamaba? Se le llamaba línea de acción de la fuerza. Aquí está el punto de giro. Si tú levantas una distancia perpendicular a esta fuerza, ¿cómo se le llama esto de acá, por favor? Se le llama brazo palanca. ¿Por qué le llamamos brazo palanca? Porque forma ¿qué ángulo? 90 grados. Yo te pregunto, ¿cuánto vale esto de acá, por favor? Vale 2. Entonces quiere decir que el brazo palanca vale ¿cuánto? Vale 2. Voy a calcular el momento de F1. Sería F1, que vale 60, multiplicado por su brazo palanca, que vale 2. Ojo, que es, ¿qué cosa? Positivo, ¿ve? Muy bien. Ahora voy a calcular el momento de esta segunda fuerza, pero es negativo, ¿verdad? Sería la fuerza, que vale 50. Profesor, pero acá no forma 90. No forma 90, ¿verdad? Entonces, a partir de acá, le voy a trazar lo que usted conoce con el nombre de radio de giro, ¿verdad? Oye, yo te pregunto, ¿cuánto vale su radio de giro para él? ¿Sí o no? Su radio de giro para él vale ¿cuánto? ¿Y qué ángulo forma con la fuerza, por favor? 37 grados. Entonces, el momento de esta fuerza se calcula como la fuerza, que vale 50, su radio, que vale ¿cuánto? 4, pero como forma ángulo voy a poner seno de ¿cuánto? 37 grados. Profesor, pero me falta el momento de él, pero él pasa por el punto de giro, y como pasa por el punto de giro, su momento vale ¿cuánto? 0. ¿Correcto? Muy bien. Yo te pregunto, ¿cuánto sale acá, por favor? 120. Menos 50, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por el seno. ¿Cuánto vale el seno, por favor, de 37? Es 3/5. Me puede decir 5, 5 se va, ¿verdad? ¿Cuánto me queda acá todo, por favor? Cancelando, a ver, rápido, sería 10. Él por él, 12 por 10, 120. 120 menos 120, ¿cuánto vale el momento resultante, por favor? 0. Newton metro. Muy bien. Veamos a continuación el equilibrio de giro. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio de giro? Un cuerpo se halla en equilibrio de giro si el momento resultante sobre él va a valer ¿cuánto? 0.
Es decir, se tiene que cumplir que la suma de momento antihorario tiene que ser igual al valor absoluto de la suma de momentos en sentido que horario. ¿Por qué valor absoluto? Porque recuérdate que esto es negativo, ¿no es cierto? Por eso es que le hemos colocado como valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo voy a resolver los problemas? Dos puntos importantes para resolver un problema. ¿Estamos de acuerdo? Mire acá, por favor. Primero, graficamos el peso del cuerpo y ubicamos todos los puntos de contacto. Veamos acá un ejemplo. Mire acá, por favor. Dice, determine la tensión en la cuerda para el equilibrio de la barra homogénea de 80 newton. Profesor, el punto 1 me decía a mí que yo tenía que graficar el peso del cuerpo y ubicamos todos los puntos de contacto. Entonces, primero acá tengo que graficar el peso del cuerpo. Entonces, voy a proceder primero a graficar el peso de este cuerpo. Pero como la barra es homogénea, ¿correcto? Barra homogénea, significa que el peso va a estar ubicado en el punto medio, o sea, acá, ¿no es cierto? Este es el punto medio. ¿Qué significa esto? Que si acá le llamo D, el de acá también le voy a llamar ¿cuánto? D. Pero ahí voy a colocar el peso de la barra. Fíjate, por favor. Estoy graficando su peso, ¿eh? Pero ¿cuánto vale su peso? 80 newton. Muy bien. Profesor, pero dice que tengo que ubicar todos los puntos de contacto. Contacto 1 y contacto 2 de la barra. ¿Qué más dice? Ubicamos el punto de giro donde pasen la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Profesor, pero acá y acá debe haber fuerzas, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué tipo de fuerza hay acá, por favor? Hay una cuerda, hacemos un corte imaginario y acá aparece lo que usted conoce con el nombre de ¿qué? De tensión. Pero en este punto de apoyo, como la superficie es áspera, para que esto no caiga, tú ya sabes quién aparece, ¿verdad? ¿Te acuerdas esto o no? ¿Cómo se le llamaba, por favor? Se le llamaba fuerza de reacción, que impide a que la barra pues pueda caer, ¿no? Profesor, pero yo quiero calcular la tensión. Muy bien, tengo que aplicar momentos, pero donde pasen la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. ¿Aquí será recomendable colocar momento? No, porque él me pide. Profesor, ¿acá será recomendable? Tampoco, porque él es dato. ¿Dónde me queda? Me queda él, ¿verdad? Él es desconocido, entonces aquí le voy a poner punto, pero ¿de qué? De giro. Aquí está. Aquí colocamos el dedo, porque acá es el punto de giro. ¿Sí o no? Esto de acá está jalando hacia abajo. Entonces, él va a generar un efecto de giro horario. Él, como jala hacia arriba, generará un efecto de giro, ¿qué cosa? Antihorario. Pero ¿qué dice la teoría? Para que esté en equilibrio, el momento de fuerza antihorario tiene que ser igual al valor absoluto del momento de fuerza en sentido que horario. Yo te pregunto, ¿quién es antihorario? Él. Su momento es fuerza, su radio, ¿cuánto vale su radio? De acá hasta acá, ¿vale cuánto? 2D. Oye, pero el radio y la fuerza, ¿qué ángulo forman? Entonces sería seno de ¿cuánto? 53. Igual 80, que es el momento horario, pero 80 por su radio. Pero yo te pregunto, este radio con la fuerza, ¿qué ángulo forman? 90 grados, ¿verdad? Y cuando forma 90 grados se le llama brazo palanca, o sea que para él es brazo palanca. De frente entonces, D. Dime, ¿quién se va? Se va el D, ¿verdad? ¿Qué queda? T multiplicado por 2. ¿Y cuánto vale el seno de este ángulo? Vale 4/5. Igual 80, ¿no es cierto? Yo te pregunto, ¿qué hago con este 5? Paso a multiplicar, ¿verdad?
sería 5 por 80. T es igual entonces 5 por 80, pero dividido con ¿cuánto? Acá ¿cuánto sale, por favor? 8. Dime, ¿cuánto sale todo esto? 80 dividido con 8 sería 10 por 5, 50 newton. ¿Correcto? Veamos el siguiente ejemplo, por favor. Mira lo que dice este ejemplo. Determine las tensiones en las cuerdas para el equilibrio de la barra homogénea de 60 newton. Barra homogénea de 60 newton. Quiere decir que en el punto medio tengo que colocar el peso de la barra. Ubicamos el punto medio. Pregunto, ¿cuánto vale toda la longitud de la barra? Vale 8. El punto medio entonces quedará por acá, ¿verdad? Aquí está, el punto medio. Significa que si todo vale 8, la mitad para acá y la mitad para acá. Entonces la mitad de 8 sería por acá. Muy bien. ¿Y la mitad de 8 para acá cuánto sería? 4. Ahí está. ¿Pero cuánto vale el peso? 60 newton. Aquí estoy colocando entonces el peso de la barra que vale 60 newton. ¿Cuántos puntos de contacto tiene esta barra? Tiene 1, tiene 2. Corte imaginario acá, tensión 1. Corte imaginario acá, tensión 2. Profesor, pero acá me piden calcular la tensión 1 y la tensión 2. Ahora, ¿cómo vas a calcular? No, pues la teoría dice lo siguiente, ¿no? La forma de resolver el problema es lo siguiente. Tengo que ubicar un punto donde pasen fuerzas desconocidas. Oye, si a mí me piden T2 y les dato, para nosotros, ¿quién sería el desconocido ahora? T1, ¿verdad? Entonces, acá le vamos a poner punto, ¿pero de qué? De giro. ¿Te parece? Ahí colocamos el dedo. Él hacia abajo, giro horario. Él hacia dónde? Hacia arriba, giro antihorario. ¿Sí o no? El momento de fuerza en sentido antihorario tiene que ser igual al momento de fuerza en sentido ¿qué? Horario. Yo te pregunto, ¿quién es antihorario? Él, ¿verdad? Sería T2. Y acá como forma 90 grados, ¿cómo se le llama todo esto de acá, por favor? Se le llama brazo palanca. O sea, ¿qué quiere decir? Que el brazo palanca para él vale ¿cuánto? Vale 6. Igual al momento horario. ¿Pero quién es horario? Él. Sería la fuerza, que vale 60, por, mira, ve, ¿qué angulito forma acá, por favor? 90 grados. Quiere decir que esto de acá se le llama ¿qué cosa? ¿Cómo se le llama todo esto de acá? Se le llama brazo palanca. ¿Cuánto vale su brazo palanca para él? 4. Entonces sería momento, sería fuerza por su brazo palanca. 6 con 6 se está cancelando. ¿Me queda cuánto entonces? Que la tensión 2 vale 40 newton. ¿Correcto? Pero no solamente me piden T2, sino también me piden T1. ¿Y cómo calculo nuevamente? ¿Tendría que volver a aplicar momentos? Si usted quiere, puede volver a aplicar momentos ahora acá, ¿verdad? Pero no vamos a hacer eso. Pues. Como está en equilibrio, ¿ve? Significa también que las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Pero ¿quién va hacia arriba? Sería T1 más T2 igual a ¿cuánto? Al que va hacia abajo, que vale ¿cuánto? 60. Pero ¿cuánto vale T2? Vale 40, ¿verdad? O sea, sería T1 más 40 igual 60. Si lo mando a restar, entonces, ¿cuánto sería T1, por favor? 60 menos 40 sería ¿cuánto? Miren, nosotros ya habíamos visto lo que ocurría en una superficie lisa, ¿verdad? ¿Qué sucede si, por ejemplo, tengo una superficie lisa y acá colocamos un bloquecito? Sobre el bloque se va a manifestar una fuerza que va a hincar hacia el bloque,
formando 90 grados y conociendo con el nombre de fuerza normal. A esta fuerza normal también lo habíamos llamado con el nombre de fuerza de reacción normal. Pero ojo, siempre la fuerza aparecía pues apuntándose el cuerpo formando 90 grados. Por más que el cuerpo se mueva, siempre esta fuerza se iba a manifestar siempre y cuando la superficie era ¿qué cosa? Liso. Pero ahora nuestro problema viene en qué ocurre si la superficie ya no es liso, sino es una superficie áspera. Por ejemplo, nuevamente acá, lo que estamos viendo por acá es un bloquecito, pero en una superficie totalmente áspero, que puede, por ejemplo, puede ser la pista, en el cual nosotros coloquemos una mesa o de repente una silla, y esa silla tratemos de empujar sobre esa superficie áspera. Indudablemente no se va a poder mover, ¿no? Con facilidad, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? Pues veamos a continuación. Si nosotros empujamos este bloque sobre la superficie áspera, se va a manifestar la llamada fuerza de reacción. Pero esta reacción va a aparecer sobre el bloque, pero en forma oblicua, ahí está, oblicua, pero en oposición al deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que si yo empujo este bloque para este lado, la reacción se va a oponer pues, en todo momento, ¿no? Por más que yo quiera mover el bloque, la reacción aparece oblicua y impide pues su movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos acá un ejemplo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Vengan por acá, por favor, un ratito. Aquí está, ve. Realice el diagrama del cuerpo libre de la barra homogénea en equilibrio. ¿Qué significa barra homogénea? Cuando nos digan barra homogénea, significa que su peso de la barra debo colocar en su punto medio. ¿Estamos de acuerdo? Voy a proceder a colocar el peso de la barra homogénea, pero en su punto medio. Entonces coloquemos por aquí. Aquí está el peso de la barra, que lo estoy graficando justo en el punto medio. ¿Correcto? Aquí está el peso. Ya fue dibujado el peso. Profesor, pero este cuerpo tiene dos puntos de apoyo. Uno con la superficie y dos con la cuerda, porque esta es una cuerda que lo está sosteniendo. Oye, en las cuerdas va a aparecer una fuerza conocida con el nombre de fuerza de ¿qué? De tensión. ¿Se acuerdan ustedes? Hago un corte imaginario y la tensión apunta hacia el corte. Profesor, pero me falta esta superficie de acá. Oye, pero esta superficie no me dicen nada. Cuando no le digan nada, se asume como una superficie áspera. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde tiene que estar dirigido la fuerza que aparece en esta superficie? ¿Y cómo se le llama a esta fuerza que aparece en la superficie? A esta fuerza le vamos a conocer con el nombre de fuerza de reacción. Pero la reacción dice que tiene que aparecer oblicuo. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, imagínense usted que yo tengo, por ejemplo, acá una barra de esta forma. Voy a colocar esta barra ahí, colocado pues en la superficie, digamos que sea pues sobre la pared, ¿no? De esta forma. Y por acá voy a amarrar a una cuerda. Observe por favor, acá tengo un punto de apoyo que es la cuerda, donde va a aparecer la tensión. Aquí está su peso, ¿correcto? Pero hay algo que mantiene a que este cuerpo no caiga, pues. Y ese algo es lo que va a aparecer en la superficie, ¿no? Y como es rugoso, tiene que aparecer acá la reacción. Profesor, pero ya bueno, aparece la reacción. ¿Y cómo tiene que estar dibujado la reacción, profesor? Tiene que aparecer oblicuo, pero en oposición al deslizamiento. ¿Hacia dónde quiere deslizar esta barra? Si colocamos de esta forma y colocamos por acá, es natural que esta barra va a querer deslizar ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no es cierto? Fíjese, si agarramos ligeramente por acá, soltamos,
esta barra tendería a deslizar hacia abajo. ¿Pero quién le va a impedir? Le va a impedir la reacción. Profesor, pero acá dice equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Muy bien. Si a nosotros nos dicen equilibrio, significa que las tres fuerzas tienen que concurrir en un punto. Dime, ¿cuántos concurren en este punto, por favor? La tensión y el peso. Esta tercera fuerza, para que exista equilibrio, necesariamente tiene que pasar por este punto. Profesor, ¿y qué ocurre si yo dibujo mal y lo pongo por acá? Que no pase por el punto. Entonces tu diagrama estaría mal, pues. Significa que la barra inmediatamente va a volcar, va a caer. Profesor, ¿y si le pongo por acá? Es decir, dibujo mal y dibujo por acá, que pase por este punto. Te vuelvo a insistir que si usted no coloca bien, esta barra empezaría a volcar. Para que la barra no vuelque, para que se mantenga estático, esta reacción en este punto tiene que pasar necesariamente por este punto. Aquí está, ¿ve? Aquí estamos haciendo pasar lo que usted conoce con el nombre de reacción. La reacción, ahí está, tiene que pasar necesariamente por este punto. En pocas palabras, las tres fuerzas, ¿qué ocurre con las tres fuerzas? Deben concurrir para que exista equilibrio. Y acá está el punto de concurrencia. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Ahora veamos un segundo caso, por favor. ¿Cómo es la superficie acá? Liso. Oye, pero la barra es homogénea. ¿Qué significa barra homogénea? Que tengo que ubicar el punto medio de la barra, que quedaría más o menos por acá. En este punto medio de la barra, ahí debo colocar su peso. Pero el peso debe estar direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, aquí estoy colocando su peso. Muy bien. Profesor, pero todavía me quedan dos puntos más de contacto, que es este y este de acá. Profesor, pero acá dice liso. ¿Qué significa que sea liso? Significa que acá solamente va a actuar la fuerza normal. Pero esta fuerza normal tiene que hincar al cuerpo. Profesor, o sea, ¿me está diciendo que acá tiene que hincar? Sí, pues. La fuerza normal hinca, ahí está, pero formando ¿qué angulito? 90 grados. Aquí está la fuerza normal. Oye, si tú prolongas el peso y prolongo la fuerza normal, estas dos fuerzas se cortan en este puntito. En este puntito están concurriendo él y él. Profesor, acá me dice equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Vuelvo a insistirte, las tres fuerzas deben concurrir. Profesor, pero acá es áspero, ¿ve? Entonces quiere decir que acá la reacción tiene que aparecer oblicuo, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre, profesor, si yo dibujo la reacción un poquito que pase por acá? O sea, que no pase por el punto, sino por acácito. Entonces tu diagrama estaría mal dibujado, ¿no? Eso implicaría que la barra inmediatamente va a caer, pues. Pero nosotros no queremos que caiga, queremos que esté en equilibrio, ¿no? Entonces quiere decir, profesor, que para que esté en equilibrio, la reacción tiene que pasar por este punto, correcto. Esa reacción necesariamente tiene que pasar por este punto. Profesor, entonces ya le entendí. Para que exista equilibrio, la reacción necesariamente tiene que pasar por este punto. Entonces le decimos por acá, las tres fuerzas concurren. ¿Pero por qué decimos concurren? Porque está en equilibrio. Jóvenes, no te olvides que la reacción siempre aparece en forma oblicua y en oposición al deslizamiento. Lo que vamos a ver a continuación es fuerza de rozamiento. Nos preguntamos a veces por qué al empujar un bloque sobre una superficie aparecen ciertas rayaduras. Por ejemplo, tengo una madera y de repente por acá empujamos una tiza y observamos una cierta rayadura, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y por qué se debe o a qué se debe esta rayadura? Bueno,
esto en realidad es como consecuencia del llamado rozamiento. Y eso es lo que nosotros vamos a tocar a continuación. Miren, acá tenemos el bloque al cual hemos graficado su peso. Está sentado sobre la superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Acá en este momento, lo que va a aparecer apuntando hacia el cuerpo es lo que usted conoce con el nombre de fuerza normal o llamado también reacción normal. Hasta ahí lo conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo es empujado? Cuando empezamos a empujar, lo que va a ocurrir es que la fuerza de reacción ya no va a aparecer apuntando hacia el cuerpo, sino ahora lo que vamos a ver es que esta reacción va a aparecer ligeramente oblicua, pero en oposición al deslizamiento. Si usted sigue empujando más y más y más al bloque, va a llegar un momento en el cual este bloque va a empezar a moverse. Pero ese momento, cuando ya el bloque está a punto de moverse, esta reacción de acá va a alcanzar su máximo valor. ¿Correcto? Va a ser su máximo valor la llamada fuerza de reacción. Ahora, ¿qué sucede con la reacción? Esta reacción la podemos descomponer. Cuando usted descompone la reacción, lo que en realidad voy a encontrar son dos componentes. Una componente que va a apuntar hacia el cuerpo de manera perpendicular a la superficie, al cual le vamos a llamar con el nombre de fuerza normal, cosa que ya lo conocemos, ¿verdad? Pero otra de las componentes que va a aparecer es pegadito a la superficie. Este pegadito a la superficie, que es la componente de la reacción, la vamos a llamar fuerza de rozamiento. O sea, las rayaduras se deben como consecuencia ¿de quién? Del llamado rozamiento. ¿Correcto? Ahí está. Pero ¿qué ocurre cuando usted ya tiene el bloque a punto de moverse? Vuelvo a descomponer la reacción y voy a encontrar nuevamente acá la llamada fuerza normal que apunta hacia el cuerpo, y acá lo que voy a encontrar es que este rozamiento ya no va a ser pues el rozamiento común, sino le vamos a llamar con el nombre de rozamiento máximo. El máximo rozamiento se va a dar justamente cuando el bloque está a punto de moverse. Entonces digo por acá, lo que estamos apreciando es que el rozamiento es variable. ¿Por qué decimos variable? Porque cuando el bloque no estaba en movimiento, el rozamiento ¿cuánto era? Era 0. Pero a medida que yo voy empujando, este rozamiento se vuelve ¿qué cosa? Máximo. Entonces el rozamiento es variable hasta tomar un valor máximo. El valor máximo se va a dar cuando el cuerpo está a punto de moverse. ¿Saben cómo se calcula este rozamiento máximo? El rozamiento máximo se va a calcular como el mu estático multiplicado por la llamada fuerza normal. Así vamos a calcular la llamada fuerza de rozamiento máximo. ¿Qué cosa es este mu? Este mu sub s se le va a conocer con el nombre de coeficiente de rozamiento estático. Así se le conoce, ¿eh? Coeficiente de rozamiento, ¿qué cosa? Estático. Pero ¿qué ocurre si estamos empujando y el bloque empieza a moverse? Cuando ya este bloque se mueve, lo que va a aparecer por acá nuevamente es una fuerza que se opone al movimiento. Ya no le vamos a llamar rozamiento estático,
sino recibe el nombre de rozamiento cinético. ¿Por qué le llamamos cinético? Porque es en oposición al deslizamiento. Entonces le llamo acá rozamiento, ¿qué cosa? Cinético. Ahora, ¿cómo se va a calcular la fuerza de rozamiento cinético? Se va a calcular como un mu su S, mu su K, llamado también coeficiente de rozamiento cinético, multiplicado por la fuerza normal. Así estoy calculando la fuerza de rozamiento cinético. ¿Qué cosa significa el mu sub K? Se le llama coeficiente de rozamiento cinético. ¿Correcto? Coeficiente de rozamiento cinético. Consideraciones. Importante que usted vea esta parte, por favor. Hemos visto entonces que la reacción, al ser descompuesto, obtenemos dos componentes de fuerza. Uno llamado fuerza normal y la otra llamada fuerza de rozamiento. Esta reacción en forma vectorial se calcula así, como fuerza normal vectorial más la fuerza de rozamiento, cuya magnitud, ¿saben cómo se calcula su magnitud? Cuya magnitud está dado, es aquí. La fuerza de reacción se calcula como la raíz de la fuerza normal elevado más la fuerza de rozamiento elevado al, como si estuviéramos haciendo el teorema de Pitágoras, ¿no? Cateto, cateto, hipotenusa. Algo similar, ¿no es cierto? Muy bien. Debemos tomar en cuenta, mira lo que debemos tomar en cuenta. Debemos tomar en cuenta, no te olvides esto, por favor, muy importante en la solución de los problemas, que el mu su S, ¿cómo se le llamaba el mu su S a propósito? Coeficiente de rozamiento, ¿qué cosa era? Estático. Lo habíamos visto acá, ¿verdad? Miren acá, por favor. Coeficiente de rozamiento, ¿qué cosa? Estático. Este coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el mu sub K. ¿Cómo se le llamaba el mu sub K a propósito? Coeficiente de rozamiento cinético. ¿Correcto? Veamos a continuación unos ejemplos. A ver, veamos este ejemplo. Determine el coeficiente de rozamiento para que el bloque de 600 newton esté a punto de moverse. Veamos entonces. Miren, jóvenes, para yo resolver este problema, lo primero que tengo que colocar por acá es su peso. ¿Correcto? Pero ¿cuánto dice que vale el peso, por favor? 600 newton. Aquí estoy colocando su peso. Profesor, y ahora ya coloqué el peso. Tengo que ubicar sus puntos de contacto. Un contacto con la superficie y otro contacto con esta fuerza. Pero esta fuerza ya está graficado, ya ven. Lo que me falta es acá. En esta superficie, lo que tengo que dibujar son dos fuerzas. Una de ellas le vamos a conocer con el nombre de fuerza normal. La fuerza normal hinca hacia el cuerpo de esta forma y la otra fuerza que tengo que dibujar es la fuerza de rozamiento. ¿Pero qué va a hacer la fuerza de rozamiento? Impedir a que este cuerpo no se mueva, porque acá nos dice que está a punto de ¿qué? De moverse. ¿Tú te acuerdas cuando el bloque estaba a punto de moverse? A esta fuerza de rozamiento le llamábamos fuerza de rozamiento estático, máximo. Pero ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Se calcula como el mu estático
por la fuerza normal. Profesor, ¿y por qué el mu estático? Porque está a punto de ¿qué? De moverse. Ahora lo que tengo que proceder es a igualar fuerzas. D decimos. Tú me vas a ayudar. ¿Sí o no? Fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Pero ¿quién va hacia arriba, por favor? La fuerza normal. ¿Y quién va hacia abajo? 600. Muy bien. Además, mire por acá, por favor. Como el cuerpo no se mueve, está a punto de moverse, tengo que decir que fuerzas a la derecha y las fuerzas a la izquierda también tienen que ser iguales. Pero ¿quién va a la derecha? El 100. ¿Y quién va a la izquierda que impide el movimiento? La fuerza de rozamiento, que vale mu estático. ¿Por quién? Por la fuerza normal. Pero yo te voy a preguntar, jóvenes, ¿me pueden ayudar y decirme cuánto vale la fuerza normal, por favor? Lo hemos calculado. ¿Cuánto dice que vale? 600. En vez de colocar él, coloco su valor que vale ¿cuánto? 600. Oye, él pasa a dividir, ¿verdad? Pero antes puedo cancelar 100 y 100. Entonces el mu estático me está saliendo 1, pero dividido ¿con cuánto? Con 6. Veamos este ejemplo. Si el bloque de 8 kilogramos, mira, ve, el bloque de 8 kilogramos, en consecuencia, ¿cuánto vale el peso de este bloque? El peso del bloque, usted ya lo sabe, lo graficamos direccionado hacia abajo y este peso se calcula como la masa, que vale 8, por la aceleración de la gravedad, que en sí me da 80 newton. Ahora voy a ubicar los puntos de contacto. Sería 1 con la superficie y 2 con esta fuerza. Y esta fuerza ya lo tenemos, ¿verdad? Solamente nos faltaría acá. Pero en la superficie siempre va a aparecer ¿cuántas fuerzas? 2 fuerzas. Una de las fuerzas hinca al cuerpo formando 90 grados. Esta fuerza que hinca al cuerpo ya lo conocemos. Se le conoce con el nombre de fuerza normal. Pero pegadito a la superficie va a aparecer otra fuerza. Esta fuerza que aparece pegadito a la superficie es lo que tú llamas con el nombre de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la que va a impedir ese movimiento. Como yo estoy jalando, ¿quién lo impide? El rozamiento, pero pegadito a la superficie. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Se calcula como el mu multiplicado por la fuerza normal. Profesor, ya dibujé la fuerza de rozamiento, ya dibujé la normal, la fuerza de rozamiento siempre pegadito a la superficie, ya está. ¿Y ahora? Oye, acá yo tengo una fuerza que está inclinada. Para nuestro caso no tiene que haber fuerzas inclinadas. Profesor, ¿y qué tengo que hacer con él entonces? Tengo que proceder a descomponer. ¿Y tú recuerdas el ángulo de 37 grados? Sí, ¿verdad? Si acá tengo un ángulo de 37 grados, este cateto vale ¿cuánto? Y él vale, y esto vale 5. ¿Pero cuánto quiero descomponer? 50. Por lo tanto, él vale ¿cuánto? 30, 40. Es decir, cuando usted descompone, lo que voy a encontrar son dos componentes. Una que está al costado del ángulo, que justamente vale ¿cuánto? 40. Y la otra que está justamente vertical, que en este caso vale ¿cuánto? La vertical vale ¿cuánto? Muy bien, 30. Él simplemente desaparece. Profesor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es proceder a igualar fuerzas. ¿Pero quiénes con quiénes? Mire por acá, por favor. Suma de fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la suma de fuerzas que van hacia ¿dónde? Hacia abajo. Quiero que tú veas qué flechitas van hacia arriba, por favor.
todo lo que veas hacia arriba. Sería la fuerza normal. ¿Quién más va hacia arriba? Uy, este numerito, ¿no es cierto? Entonces sería más 30. Pero ¿quién va hacia abajo? El 80. Tú sabes restar, ¿verdad? Esto que está sumando acá, lo mandamos a restar. Si mandas a restar, ¿cuánto vale la fuerza normal, por favor? 50 newton. ¿Qué más? ¿Sí o no? Fuerzas que van a la derecha y fuerzas que van a la izquierda también tienen que ser iguales. Profesor, ¿y por qué esto de acá tienen que ser iguales? Porque el cuerpo está a punto de moverse, o sea, no se mueve, pues. Entonces vamos a igualar fuerzas a la derecha y a la izquierda. Dime, ¿quién va a la derecha, por favor? El 40. ¿Y quién va a la izquierda, por favor? El rozamiento, ¿ve? Y se calcula como mu por la fuerza normal. Oye, ¿cuánto vale la fuerza normal, por favor? La fuerza normal vale 50, ¿verdad? Entonces voy a poner acá 40 es igual a mu multiplicado por la normal, que vale ¿cuánto? 50. ¿Qué te parece si un cerito eliminamos, ¿verdad? Esto pasa a dividir y el mu me queda igual a ¿cuánto? Este 4 que espera y este 5 que divide. Sería 4/5. Muy bien. Veamos este ejemplo. Mira lo que dice. Determine F para que el bloque de 50 newton de peso esté a punto de moverse. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Para resolver el problema, lo primero que tengo que hacer es dibujar el peso, ¿verdad? Voy a proceder a dibujar el peso. Oye, el peso siempre se grafica de manera vertical y direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Aquí está el peso. Pero ¿cuánto nos dice que vale el peso, por favor? 50 newton. Una vez graficado el peso, tengo que ubicar los puntos de contacto. 1 y 2. Oye, en este contacto ya está F, ¿verdad? Solamente me faltaría acá. Acá es la superficie en contacto. Tiene que aparecer dos fuerzas. ¿Quiénes son esas dos fuerzas? La fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Pero ¿cómo aparece la fuerza normal? Aparece hincando hacia el cuerpo, no te olvides. La fuerza normal tiene que hincar hacia el cuerpo, profesor. Muy bien. Aquí entonces estoy graficando lo que usted llama con el nombre de fuerza normal. Aquí está la fuerza normal. Excelente. Profesor, pero ¿y la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento tiene que impedir el movimiento. Yo te pregunto, ¿hacia dónde quiere moverse el cuerpo? Hacia arriba, dice. Oye, el cuerpo quiere moverse hacia arriba, pero ¿quién le va a impedir a que se mueva hacia arriba? La fuerza de rozamiento. Profesor, ¿y cómo dibujo la fuerza de rozamiento? Pegadito a la superficie, no te olvides. Voy a graficar pegado a la superficie, ve. Esto que estoy dibujando pegadito a la superficie se le llama fuerza de rozamiento. Pero ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Mu por la fuerza normal. Profesor, ya dibujé el rozamiento, dibujé la fuerza normal, ¿y ahora qué hago? Muy bien, tú sabes muy bien que por teoría conocemos que la fuerza normal y el peso forma el mismo ángulo del plano inclinado. O sea, este angulito de acá vale ¿cuánto? 37 grados. Oye, ¿y ahora qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer aquí es descomponer. ¿Pero quién voy a descomponer? El peso. Si tú te das cuenta, el peso está inclinado, pero inclinado respecto de quién? Del plano inclinado. Es decir, si usted agarra el peso y descompones, nosotros ya conocemos, ¿verdad? Si este ángulo vale 37 grados, esto de acá vale 3
el acá vale 4 y el acá vale ¿cuánto? 5. Como yo quiero descomponer el 50, sería 50, 40 y 30. Profesor, ¿y cómo voy a descomponer? Mire por acá. Tendría por acá una componente de esta forma y justo esta componente va a valer, el que está pegadito al ángulo, vale ¿cuánto? 40. Muy bien. Y esta de acá que usted observa por acá, ahí está, es la otra componente que viene a ser al frente del ángulo, que viene a ser ¿cuánto? Muy bien. Acá estoy colocando la otra componente al frente de este ángulo, que en este caso vale ¿cuánto? 30 newton. ¿Correcto? A esto le llamamos descomposición, cosa que usted ya conoce, ¿verdad? Muy bien. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ya descompuse el peso. Profesor, una consultita. Siempre que tenga el peso, ¿tengo que descomponer? Correcto, hay que descomponer justamente cuando se trate de superficies ásperas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Profesor, ¿y qué tengo que hacer ahora? Tengo que proceder a igualar fuerzas. Fuerzas que van hacia arriba del plano tienen que ser igual fuerzas que van hacia abajo del plano. Yo te pregunto, ¿quién va hacia arriba del plano? La fuerza normal. ¿Y quién va hacia abajo del plano? Sería 40 newton. O sea, quiere decir que la fuerza normal vale ¿cuánto? 40 newton. Además, ¿sí o no? También, suma de fuerzas que van hacia arriba del plano y suma de fuerzas que van hacia abajo del plano tienen que ser iguales. ¿Quiénes van hacia arriba del plano? F. ¿Y quiénes van hacia abajo del plano? Esta fuerza que vale ¿cuánto? 30 más... Uy, la fuerza de rozamiento está también hacia abajo del plano, porque está impidiendo de que este cuerpo suba, pues. Entonces voy a colocar mu por la fuerza normal. Voy a preguntarte acá, ¿me pueden decir por favor cuánto vale este mu? Dato, dice que vale ¿cuánto? 1/4. ¿Y cuánto vale la fuerza normal? Uy, acá está, ya lo hemos calculado, ¿verdad? ¿Cuánto vale la fuerza normal? 40. Esta fuerza normal vamos a reemplazar acá. Sería mu, que vale 1/4, por la fuerza normal, que vale 40. ¿Tú sabes dividir? 40 divido con él. Dividan, a ver, me sale 10, ¿verdad? 10 más este numerito. Entonces F me va a salir ¿cuánto? 40 newton.